Para llevar una alimentación saludable, evita aquellos alimentos y aditivos que proceden de la manipulación tecnológica, porque no tienen nada que ver con el desarrollo agrícola y alimentario sostenibles. Aunque te garanticen que su objetivo es mejorar tu alimentación, no lo creas, porque la realidad es que la empeoran. Desde que aparecieron en el mercado, siempre han estado rodeados de la polémica de si son seguros para nuestra salud. Esta polémica se ha convertido en una cortina de humo pensada para despistar, porque si analizamos qué aportan estos productos a nuestra alimentación, vemos que son muy pobres en nutrientes o se utilizan para darle un aspecto más apetecible a los alimentos menos saludables. Son el disfraz que utilizan los alimentos que no son saludables para introducirse en nuestras vidas. Ya no te enferma el aditivo, sino el alimento insano al que disfrazan de apetecible, porque ese alimento zombie, sin su disfraz, te daría pánico comerlo. Estos aditivos y alimentos están muy bien diseñados para engañar al consumidor y no para mejorar su alimentación. Te recuerdo que lo que caracteriza a una alimentación saludable es el consumo de alimentos frescos y que los alimentos, cuando son frescos, no necesitan aditivos. El problema es que estos alimentos zombies han venido a reemplazar a los alimentos reales y por ello son un clarísimo atentado contra tu salud, porque son los culpables de que no te alimentes de manera saludable. Ahí está su peligro. Te ayudaré a identificar a estos alimentos zombies a pesar de su camuflaje, para que puedas evitarlos. El primero del que vamos a hablar son las nanopartículas. Gracias a su tamaño minúsculo, son capaces de atravesar con gran facilidad las membranas de las células y prácticamente cualquier tipo de barrera física o biológica. Ten presente que esto es lo que las hace tan interesantes para la industria, porque llegan a cualquier sitio. Además, son tan difíciles de detectar que pueden estar presentes en muchos alimentos sin que nadie lo sepa. Es frecuente encontrar nanopartículas en cosméticos, productos de higiene y textiles. Se sospecha que estas partículas pueden pasar a la piel, donde serían fácilmente absorbidas. Entonces, a través de la circulación, llegarían a cualquier parte del cuerpo, ya sea el tejido cerebral o el tejido fetal. De entre las más conocidas están el nanodióxido de silicio, E551, que, entre otras cosas, aporta untuosidad a congelados, salsas y al chocolate. El nanodióxido de titanio, E171, utilizado en los bombones y el chicle como colorante y conservante. Se le ha relacionado con una degeneración precancerosa en el colon. Las nanopartículas de plata, utilizadas en los embalajes por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas, y que al parecer destruye la flora bacteriana intestinal. Según investigaciones de la Unión Europea, podría favorecer la resistencia a los antibióticos. Las aplicaciones más interesantes de las nanopartículas serían impregnar el interior de los envases para liberar gradualmente sustancias conservantes. También el actuar como aditivos que al estar en modo nano podrían dar más aroma, más textura y más sabor que los actuales. Enriquecer los alimentos en forma de vitaminas y minerales que serían mejor aprovechados por el organismo. Este sería el gancho propagandístico. Siempre anuncian un efecto saludable para que la opinión pública los acepte. ¿Qué problemas tienen las nanopartículas? No se comportan igual que sus homólogos de mayor tamaño. La absorción y el metabolismo de cualquier aditivo sería completamente distinto si lo convertimos en nano. Pasaría de no absorberse en absoluto a hacerlo mucho mejor. Su utilización, metabolismo y eliminación podría ser radicalmente diferente. Sería capaz de llegar a lugares del cuerpo donde no llegan los aditivos actuales,
podrían provocar una toxicidad diferente a las opciones ya existentes y tener efectos desconocidos según el órgano afectado. Lo que se sabe de los aditivos actuales no puede aplicarse a su forma nano. Los medios utilizados para detectar su presencia en un alimento o su toxicidad no sirven para los nano. Por eso, se ha decretado una moratoria en su utilización hasta que se desarrolle un protocolo que permita su evaluación. También sería necesario estudiar la contaminación ambiental que producen estas nanopartículas, procedentes ya sea de su fabricación o de los residuos alimentarios en las basuras, y cómo estos residuos se incorporarían a otros seres vivos. Es preciso que las autoridades y los fabricantes informen de su presencia para hacer una compra bien informada. Al ser moléculas tan pequeñas, sus propiedades inflamatorias, oxidantes e irritantes son enormes. Debería saber que también respiramos nanopartículas procedentes del humo del tabaco y de los combustibles diésel. Se sabe que empeoran las alergias respiratorias y el asma. Y te recuerdo que hay nanopartículas que alteran la flora bacteriana intestinal, que está muy relacionada con el asma y las alergias, y así los potenciarían mucho más. Has de saber que hay un riesgo enorme por la inhalación de estas sustancias, porque son neurotóxicas, y que la mejor vía para llegar al cerebro es la inhalación a través del nervio olfatorio, como ha indicado Didier Bourgain, profesor de neurociencia de la Universidad de Burdeos. La alarma ha saltado en algunos países donde existen sospechas de que bastantes fabricantes se están saltando la normativa de la Unión Europea de indicar en los prospectos la presencia de nanopartículas. Incluso se ha comentado que en caso de ser descubiertos, los fabricantes podrían argumentar que la presencia de nanopartículas en sus productos se debe a la contaminación accidental del alimento, ya que las nanopartículas están por todas partes. Y como son tan difíciles de detectar, ellos no son responsables de nada y además estarían exentos de indicar su presencia en el etiquetado. Otro problema que ha levantado muchos comentarios es el efecto cóctel, producido al mezclar diferentes nanopartículas, ya que se potenciaría su toxicidad. Como acabas de ver, estas sustancias sirven para hacer que un producto alimentario se conserve más tiempo y que sea más atractivo para el cliente, pero no aporta nada más. Siempre se defiende la utilidad de los aditivos diciendo que previenen intoxicaciones alimentarias y que gracias a ellos los estantes de los supermercados están repletos de comida. ¿Están diciendo que los aditivos son la solución al hambre del mundo? Si existen este tipo de aditivos, es porque son muy rentables para el lado oscuro de la industria y no porque eviten el hambre de la humanidad. No se está investigando lo suficiente en otras formas de conservación y seguridad alimentaria. Por eso nos están obligando a comer estas partículas, ya que carecemos de otras alternativas. El problema no son los aditivos como el vinagre de fermentación natural o la cúrcuma. El problema son este otro tipo de aditivos. Alimentos genéticamente modificados o transgénicos. Esta sería otra categoría importante. Los auténticos transgénicos son los que se obtienen por ingeniería genética, mediante la inserción de genes de una especie en otra totalmente distinta. También, por ingeniería genética, se puede modificar la expresión de ciertos genes que pueden afectar a las características del producto para que tenga un determinado aspecto o color o para evitar que madure. Lo mismo que con las nanopartículas, se trata de conseguir que sea más apetecible al consumidor, porque de otra manera no lo compraría. También son necesarios para que el alimento aguante más tiempo en el supermercado sin deteriorarse, porque así no necesita reposición y genera más beneficios. En lugar de invertir tanto presupuesto en este tipo de aditivos, sería más interesante
mejorar la oferta y distribución de alimentos frescos. O también se podría invertir en I+D para buscar otras soluciones. Los electrodomésticos que deshidratan los alimentos o que los envasan al vacío han abierto una vía de trabajo muy interesante en los procesos de conservación alimentaria en el hogar y proponen una buena alternativa. Estas técnicas de modificación genética no tienen nada que ver con las técnicas clásicas de mejora genética, que se basan en cruzar a individuos con determinadas características que se quieren mejorar. Para ello se utilizan individuos de la misma especie o de especies muy afines, no de especies distintas. Es un método lento y que no siempre garantiza los resultados. Las técnicas modernas permiten la modificación genética a la carta, de manera más rápida, y puede utilizar genes de cualquier especie, por diferentes que sean. Estas técnicas se utilizan para conseguir plantas resistentes a un determinado herbicida que destruye las malas hierbas pero que no afecta al cultivo. Cultivos resistentes a determinadas plagas o frutas y verduras con una maduración retardada para que aguanten más tiempo sin deteriorarse en su aspecto externo. Enriquecimiento en composición nutricional que puede incorporar vitaminas que no contiene esa especie vegetal en su origen para evitar las carencias nutricionales. Sus defensores alegan que no hay riesgo para la salud ni para la biodiversidad y que es la mejor manera de aumentar la productividad del suelo. El principal problema es que favorecen los monopolios de la industria agroalimentaria y hacen a los agricultores y a los consumidores dependientes de estas empresas. En general, los consumidores europeos rechazan estos productos porque no se fían de ellos. En la actualidad, los transgénicos han sido relegados a la alimentación para el ganado, pero los ganaderos no están obligados por la ley a indicar cómo alimentan al ganado. Esto no es un ejemplo de transparencia ni de una legislación que apoya la compra informada. Los consumidores desconfían de su inocuidad porque no se fían de las autoridades, y es que las autoridades no hacen mucho para ganarse la confianza de los consumidores en los aspectos de producción y alimentación. El problema ya no es si los transgénicos son inocuos, sino que quieren imponer un tipo de agricultura que atenta contra la biodiversidad y la salud. Ya han desaparecido una gran variedad de alimentos saludables y deliciosos debido a la política agresiva de estas empresas monopolistas del sector, lo que también favorece el empobrecimiento de los países productores. Han conseguido que las variedades de cultivo tradicionales dejen de ser rentables y no se cultivan porque no pueden competir con el marketing manipulador tan voraz de estas multinacionales. También han conseguido que todos comamos de manera globalizada, aburrida y todo lo contrario a sabrosa y saludable. Otros elementos serían los animales clonados. Resulta ridículo, ya que existen especies que dan muy buen rendimiento y la técnica de clonación es una forma muy cruel de maltrato animal, ya que se desechan muchos individuos. No tiene sentido su utilización, salvo que se pretenda otra cosa que por ahora desconocemos. Otro elemento serían los alimentos enriquecidos, que son aquellos a los que se añaden vitaminas o minerales para que contengan una cantidad superior al alimento original. Y salvo casos de desnutrición importante, no tiene ningún sentido, ya que los alimentos en su forma original son tan complejos que aún no entendemos cómo actúan sobre nuestros organismos. Además, los humanos nos hemos ido adaptando a los alimentos naturales durante miles de años y no al revés. Los alimentos enriquecidos son para situaciones muy concretas de desnutrición y no para la alimentación de la población en general. Un ejemplo muy concreto son los cereales de desayuno de una marca muy conocida, que vienen enriquecidos en fibra,
calcio, hierro y vitamina B. Muchas madres los compran convencidas de que les están dando lo mejor a sus hijos, pero la cantidad tan exagerada de fibra que contienen forma unas sales insolubles con los minerales de la leche e impide que los niños puedan absorber el calcio y el hierro de la leche y el del enriquecimiento del cereal. Además contienen mucho azúcar, lo que hace que el niño consuma demasiada vitamina B para poder asimilar todo ese azúcar. Y desde luego, su enriquecimiento en vitamina B no es suficiente. Por eso el cereal está enriquecido. Creyeron que nadie se daría cuenta. Otro elemento importante serían los llamados alimentos funcionales, que son aquellos a los que se les añaden sustancias que tienen algún efecto sobre el organismo, mayoritariamente la prevención de ciertas enfermedades. Pero las cantidades que contienen no son suficientes para conseguir ese efecto. Desgraciadamente, el reglamento actual es una invitación clara para que se prometan al consumidor todo tipo de milagros asociados a estos alimentos. Estos alimentos suelen contener prebióticos, microorganismos que colonizan el intestino y favorecen al sistema inmunitario. Previenen determinado tipo de tumores. También contienen probióticos, fibras que favorecen el crecimiento de las bacterias intestinales. La fibra, que ayuda a controlar la glucemia, el colesterol plasmático y regula el tránsito intestinal. Se suele añadir a alimentos que no la contienen, pero la cantidad que aportan no puede compararse con los que nos aportan los alimentos naturales, sobre todo los integrales. Ácidos grasos omega 3 controlan el colesterol plasmático, pero las cantidades añadidas son insuficientes comparadas con los alimentos como el pescado azul. Esteroles vegetales, por su efecto sobre el colesterol plasmático, a los que en la actualidad la Unión Europea obliga a advertir en la etiqueta que la cantidad que sería necesaria consumir para obtener el efecto deseado y su no recomendación a embarazadas y niños por sus efectos indeseables. ¿Cuál es la conclusión? Vivimos en un sistema que en su afán de contentar a todo el mundo ha prometido tantos derechos que ya resultan contradictorios. Para cumplir su promesa necesita vulnerar constantemente aquellos derechos que son fundamentales. Por ejemplo, no tienes derecho a decidir qué y cómo quieres comer. Ya no puedes elegir libremente lo que comes, porque para ello necesitas una buena información. La información forma parte de cómo piensas y tus pensamientos determinan tu comportamiento. ¿Te has preguntado cómo han conseguido cambiar tu comportamiento alimentario? No sabes lo que comes y tampoco puedes fiarte de lo que pone en la etiqueta, porque en la actualidad es muy fácil engañar, a pesar del derecho a la transparencia y de los presupuestos ridículos que se dedican actualmente a la lucha contra el fraude alimentario. El peligro de los aditivos no está solamente en su peligrosidad intrínseca, está en que cambian la manera de producir alimentos, expulsan de nuestros hogares a los alimentos reales y empobrecen nuestra dieta. Es así como actúan y es así como te enferman. El aditivo es dañino por cómo manipula y por cómo es capaz de cambiar tu comportamiento alimentario, porque empobrece tu alimentación. Gracias a los aditivos y a los alimentos de laboratorio, los mercados están invadidos por alimentos zombies, porque el peligro real del aditivo es su capacidad de manipulación, ya que cambia la apariencia de lo insano, transformándola en apetecible. No caigas en la trampa de creer a los que te aseguran que los aditivos son inocuos, ni siquiera cuando te presenten estudios avalados por un comité de expertos financiado por el lado más oscuro de la industria. Ellos saben de sobra que su peligro está en otra parte, porque este tipo de aditivos han conseguido que cambies tu manera de alimentarte. Ahora mismo consumes menos alimentos saludables por culpa de los aditivos. ¿Qué puedes hacer? No compres lo que te perjudica. Infórmate bien para que no te manipule. El resto de lo que tienes que hacer surgirá de forma natural
cuando haya más personas que estén tan bien informadas como tú y que elijan por ellas mismas alimentarse de manera saludable. Por eso quiero pedirte que me apoyes suscribiéndote a mi web. Evita los alimentos para zombies y comerás más saludable. Y nos vemos en el próximo vídeo.